Los hechos que son noticia, la actualidad, sus protagonistas, los temas periodísticos tratados con objetividad, todos los días en el servicio informativo NotiHoy. 8 de la mañana con 22 minutos y vamos a continuar en el análisis sobre el proyecto de ley de redistribución del gasto social. Como hemos dicho, es un tema de suma importancia, tiene varias aristas. Hace un momento hemos hecho un primer acercamiento con el presidente de la Comisión Tributaria y Económica de la Asamblea Nacional, el señor Francisco Velasco, y otro de los miembros, Ramiro Terán. Toda esta semana van a recabar el criterio de los diferentes actores. Nos comentaba el señor Velasco que eventualmente el día de mañana estarán los representantes del sistema financiero en la Asamblea. ¿Qué preocupa al sector financiero? ¿Cuál es la lectura que ellos tienen sobre el tema? Hemos invitado al economista Abelardo Pachano. Economista, bienvenido, buenos días. Sus declaraciones realmente preocupantes. Usted ha hablado de cómo podría debilitar al sistema financiero ecuatoriano este proyecto de ley. ¿Cuál es el alcance del famoso pedido de información al SRI, cuando el artículo 106 prevé de alguna manera el tema, pero cuál es el alcance cuando se involucra directamente al SRI en este pedido? ¿Qué pasa con el anticipo del 3% para los sectores financieros? ¿Qué pasa con el pago del impuesto en el exterior, además? Con todas las filiales también habla la ley. Economista, bienvenido, buenos días. Gracias. A ver, vamos con esa visión general. Gracias por la oportunidad, Carmen. La verdad es que a nosotros nos preocupa profundamente, y no es una exageración, las consecuencias de este proyecto de ley. Más allá del interés personal. No es que van a dejar de ganar. Más allá del interés de los accionistas, más allá del interés de los administradores, está la obligación que tenemos de mantener un sistema financiero sólido, líquido, sano, que sea eficiente, que cumpla con todas sus obligaciones y que tenga capacidad para atender en el futuro las necesidades del país. Este sistema financiero que hoy día está trabajando y que ha estado trabajando con normalidad hasta que se produjo hace 15 días la propuesta del presidente de crear este desproporcionado y yo diría casi confiscatorio impuesto a las utilidades de los bancos, el sistema no tenía ningún problema de fondo más allá de las diferencias notables de concepción con la política económica. Desde el año 2007 en adelante el gobierno ha venido interviniendo en las actividades bancarias. Le acabo de escuchar al legislador Velasco que dice que los bancos no pueden subir las tasas de interés porque están fijadas. Así es, no pueden subir las tasas de interés, no pueden subir los costos de los servicios, no pueden crear nuevos servicios, está regulado la liquidez y todo. El sistema financiero está cercado no por regulaciones, sino por intervención del gobierno en las actividades del sistema. Y ahora, Carmen, lo que buscan es crear un sobreimpuesto al impuesto a la renta y a los demás impuestos que tiene ya el sistema financiero y que le han puesto con una carga tributaria del 80% de las utilidades. Un sobreimpuesto para financiar el aumento del bono de 35 a 50 dólares como castigo, porque así lo ha puesto el gobierno, lo ha dicho en reiteradas oportunidades, como castigo al atrevimiento de un candidato que antes era banquero, que es Guillermo Lasso. Como que la banca tendría que enfrentar el castigo de la creación o del mejoramiento de un bono que fue establecido allá por el año 1998 en el gobierno de Mahuad. Entonces, Carmen, todo lo que está contenido en este proyecto de ley es distorsionante, no tiene sentido, es incoherente, rompe principios constitucionales, rompe principios básicos de buen manejo tributario, rompe la generalidad de la ley, este es discriminatorio, crea un ambiente que yo diría, en el concepto de manejo y en la doctrina internacional se llama expropiación velada.
Si ustedes leen los documentos que existen en la Organización de Cooperación y Desarrollo Mundial, la OCDE, respecto a este tipo de decisiones de gobierno, con absoluta claridad se determina que no hay otra intencionalidad que la de causar daño, la de afectar a un sector. Y esto es lo que se ve, y por eso es que estamos preocupados, Carmen. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es descapitalizar el sistema. Vamos analizando, le parece, aspecto por aspecto, pero una cosa me queda suelta, porque es el argumento fundamental en el discurso oficial, es las utilidades y la ganancia de la banca. 2011, 394 millones, 2010, 269. El ciudadano común que nos escucha dirá, qué bueno, entonces que se redistribuya esa ganancia. ¿Son así de abultadas las ganancias del sector financiero? Claro, cuando uno ve una cifra así suelta, le da la impresión de que ganan mucho. Pero ¿cuál es el monto del capital? La banca tiene 2.700 millones de dólares de capital, Carmen. 2.700 millones que sirven de respaldo para los 20.000 millones que entregan los 7 millones de ecuatorianos en depósitos. Entonces, cuando uno le ponen 290 o 300 millones de utilidad y compara con el patrimonio, con el capital, resulta que la rentabilidad es del 12% o del 11%. Entonces la banca gana el 11, 12 o 13%. Y en cualquier negocio, habíamos hecho una relación comparativa la semana pasada de lo que ocurre en Venezuela mismo, por ejemplo. ¿Cuál es el monto de rentabilidad de la banca? La banca gana cerca del 30%. Cerca del 30%. En Brasil gana el 41%. Y la banca ecuatoriana no está pidiendo que le dejen ganar más, ¿no? La banca considera o consideraba que a pesar de la intervención directa del gobierno en sus actividades, estaba desarrollando con normalidad sus responsabilidades. Ya. Es ahora el gobierno el que ocasiona este problema sobre un financiamiento que significa el 1% del gasto público. En otras palabras, si el gobierno quisiera financiar orgánicamente y bajo su propia responsabilidad, con el recurso de todos los ecuatorianos, el aumento del bono de desarrollo humano, lo puede hacer reduciendo el gasto en el 1%, no es el 2, no es el 3, es 1. Si no pueden ahorrar el 1%, entonces confirma lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, de que el Estado no tiene un centavo para poder enfrentar crisis o situaciones adversas. Tal manera que uno no puede comprender de otra manera este proyecto de ley. Y la banca no es el sector que más gana en el Ecuador. Otros ganan más, y en buena hora, mientras nos den buenos servicios, nos den buenos productos y paguen los impuestos. Los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos de que hayan actividades. ¿Cuánto paga de impuestos la banca? Porque 310 mil, no, 310 el señor millones. Carlos Mar Carrasco dice que solamente 170. Pero él ya reconoció el día sábado que su contabilidad estaba circunscrita a los impuestos que recauda el SRI y no a los otros impuestos, que también son parte de la carga que tenemos los ecuatorianos, pero que no van directamente al SRI. Entonces, claro, decía, sí, por ejemplo, la banca paga para el mantenimiento de la Superintendencia de Bancos, que es una entidad pública. Esa es una tasa, es una carga tributaria. Paga los impuestos prediales, lo que pagamos todos los ecuatorianos a los municipios. Es una carga tributaria porque es un impuesto. Ahora, al señor Marx Carrasco seguramente eso no le importa, pero a los contribuyentes, personas, empresas, y en este caso a la banca, sí le importa. El presidente de la República en su alocución mencionaba que sueldos de $70.000 mensuales, por ejemplo, merman la posibilidad de las utilidades de sus trabajadores y por lo tanto había que, en términos de ética, de moral, regular aquello. ¿Eso es legal? ¿Eso es constitucional? Eso es inconstitucional, Andrés. Y yo diría que es un nuevo elemento que distorsiona la discusión con la que originalmente se planteó este proyecto. Porque, y aquí me pierdo yo en el análisis, y le busco la consistencia de la posición de gobierno. Antes nos decía que la banca gana mucho. Ahora nos dice que los salarios de los ejecutivos son muy altos y perjudican a los trabajadores. ¿En qué quedamos? ¿En que gana mucho la banca o no gana mucho la banca? Porque si los salarios de los ejecutivos son demasiado altos y están perjudicando al 15%, quiere decir que la banca no gana mucho. Entonces, lo uno o lo otro. Igual es con el SRI.
las inconsistencias. Nos dice, el SRI ofrece al Ecuador que toda información que se le dé con el levantamiento general del sigilo bancario, esa información no va a ser utilizada y se la trabajará con absoluta reserva. Pues el SRI ha entregado al gobierno la información de las remuneraciones e impuestos de los ejecutivos y empleados bancarios. Va a ser lo mismo cuando tenga información de todos los ecuatorianos, va a ser lo mismo con el resto. Entonces no hay reserva, no hay consistencia en esto. El SRI, lamentablemente, ha perdido la autonomía que tenía para podernos garantizar un manejo responsable de la información de carácter tributario. Pero ya existía esa disposición, dice, por ejemplo, claro que hay. El asambleísta, claro que hay. El artículo 106 de la ley. ¿Qué dice el artículo 106? El artículo 106 dice que el SRI tiene derecho a obtener información a través de la Superintendencia de Bancos de aquellas personas o empresas sobre las cuales está realizando una labor de fiscalización y de auditoría. Pero no que se le dé la base de datos de todas las cuentas de todos los ecuatorianos de manera indiscriminada como pretenden hoy. Usted ha dicho que desde hace meses... Desde hace 3 meses. Vienen presionando a Dios. Hay una norma aprobada por el señor Marx Carrasco, que ha sido publicada, que se llama ROTEF. ¿Ustedes recibieron una circular? Recibimos una circular en donde nos decía, y nos dice, que debemos entregar la información de todos nuestros depositantes y todos los movimientos por encima de $5,000 todos los meses. Esa información desde el punto de vista tributario no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Si es que están fiscalizando a la empresa A o a la empresa B, de acuerdo, tienen acceso a esa información porque es legítimo. Pero ahora les piden de todos. De todos, ¿no? Lean ustedes la circular del... Entonces, el SRI lo que quiere es tener el movimiento de las cuentas de todos los ecuatorianos. ¿Para qué? Bueno, también se dice que el que nada debe, nada teme. Sí, bueno, pero uno tiene derecho a la privacidad en el manejo de sus finanzas, sus finanzas privadas. Y si uno ha pagado los impuestos que le corresponden, pues no tiene por qué temer nada, Andrés, pero... ¿Por qué tiene que abrirse el sistema financiero absolutamente a este tipo de normativas? La reducción de los servicios financieros es un costo manejable para la banca. El cobro del impuesto al valor agregado. Va a ser un tema que indiscutiblemente llevará a evaluar si es que se los puede mantener a algunos de ellos, o hay que... Pero asume el IVA a la banca, decía el presidente. Sí, claro, es que el proyecto está dirigido a castigarle a la banca, porque un señor Lazo, que fue banquero, tuvo el atrevimiento de proponer el aumento del bono de desarrollo. Entonces yo digo, bajo este principio, ¿por qué no, en lugar de los 65 que dice otro candidato, le decimos que el bono de desarrollo sea 300, 400, $500, le damos felicidad a 1.900.000 familias, que cada día son más familias que reciben el bono, y que por lo menos me generan un interrogante de que la pobreza no se está reduciendo en el Ecuador, y le pagamos con todas las exportaciones petroleras. ¿Por qué no le hacemos eso? Porque le vamos a reventar a las finanzas públicas, ya que los ministerios de diversa naturaleza no van a poder atender sus obligaciones. Entonces yo creo que esta suerte de remate público que se ha presentado sobre determinado tipo de políticas que van en el campo social tiene que parar. Una banca que no va a tener utilidades porque van a ser extraídas con propósitos tributarios no va a poder crecer, Carmen. Los 2.700 millones de dólares que ahora tiene de patrimonio la banca y que le permiten ganar 300 millones al año, arrancaron en el año 2000 con 300 millones de patrimonio después de que la banca perdió 800 millones en el feriado. A ver, y la banca que sobrevive ahora es la banca seria, la que nunca le pidió un centavo. Superó el problema del año 2000. Claro, y que no le pidió un centavo al gobierno y que más bien el gobierno les trajo recursos a esta banca por la vía de una renegociación con descuento y una banca que le ayudó a pagar a los primeros depositantes de Filambanco y del Progreso. Pero el presidente mencionaba qué pasó con aquellos banqueros que efectivamente no tuvieron no tuvieron nada que ver con ese problema, pero que guardaron silencio. ¿Por qué no dijeron nada en esa época? Decía el presidente. El presidente lamentablemente no estuvo aquí y no pudo conocer, pero tenemos nosotros pruebas, pero
abundantes de nuestras participaciones públicas, con documentos oficiales de la asociación y con documentos de varios bancos que fueron publicados en varios medios de comunicación. Y al igual que lo estamos haciendo el día de hoy, lo hicimos en el año 99. Nosotros nos opusimos al congelamiento de cuentas. Y es más, históricamente, Andrés, nosotros evitamos 2 congelamientos anteriores. Porque nosotros le dijimos al gobierno que no íbamos a cerrar nuestras actividades. A nosotros nos multaron. Yo tengo ahí como realmente motivo de orgullo una carta del superintendente de aquel entonces en donde me multó por no haberle obedecido en el congelamiento bancario. De tal manera que hay muestras de diversa naturaleza sobre nuestro reclamo, pero no podíamos hacer nada. Y usted va a seguir haciendo bulla. El presidente decía que si lo van a hacer va a empezar a dar nombres. Y ahí, como va a dar información, yo quiero simplemente decir que la seguridad de todos los ejecutivos bancarios que pueda verse afectada como consecuencia de esta información, la tiene en este momento su responsabilidad del gobierno nacional. Porque es una información personal, delicada, que si ocasiona cualquier tipo de hecho futuro, será de responsabilidad directa del gobierno. No le temo a la información porque yo siempre he pagado los impuestos, Andrés. No tiene derecho a meterse el gobierno en un plano de esa naturaleza. Está garantizada por la Constitución, ¿sí? Además. Pero el gobierno no la está aplicando como no la aplica cuando no la conviene. Por eso es que nosotros no entendemos y en alguna parte de la discusión nos perdemos. El presidente dijo hace 2 semanas que aquellos que no les guste la decisión nacionaliza al banco. Ahora dijo este sábado que él está en contra de las estatizaciones. Dice que el SRI va a guardar reserva y amenaza con publicar las informaciones de los ejecutivos bancarios. No entendemos. Dicen que la banca gana mucho y que los ejecutivos ganan demasiado y eso perjudican al 15% y al Estado. Es decir, los ejecutivos cuando ganan pagan también los impuestos. Este gobierno subió el impuesto mínimo del 25 al 35%, perdón, el máximo, del 25 al 35%. De tal manera que argumentos de fondo sobre este tema nosotros tenemos suficientes. La carga tributaria en el sistema financiero 80%. ¿El 25% es ahora? No. ¿Subiría alrededor del 54% en total? La banca paga en todos los impuestos, tasas y contribuciones del 80% de las utilidades. Y con este proyecto sería 5 veces las utilidades. De las utilidades. Pero 5. Ya. Es decir, por cada dólar que gane la banca, 8 son impuestos. 80 centavos son impuestos. Con este proyecto, por cada dólar que gane la banca, $5 se va a llevar el Estado. Ya. Economista, el tema de la eliminación del beneficio por reinversión. Recordemos que el Código de la Producción y el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno manifestaba que el sistema financiero, la banca, podría reducir el pago del impuesto a la renta hasta un 10% siempre y cuando reinvierta. ¿Hay reinversión en la banca? Todos los años. ¿Cómo argumentar con cifras? Con el aumento de los patrimonios. Todos los años 80% de las utilidades no se distribuyen, sino que se aumenta el capital de la banca, se reinvierte. ¿Por qué se reinvierte? ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué? Para poder conceder crédito. ¿Y qué pasa si ahora no reinvierten? ¿Qué repercusión va a haber? ¿Se debilita el sistema financiero? Y se restringe el crédito. Porque si la banca no aumenta el patrimonio, no puede aumentar ni el crédito ni los depósitos. Consecuentemente, deja de ser un sistema que acompaña al desarrollo. Y estemos bien claros, Carmen, el Ecuador está en dolarización, y en dolarización ya el Estado o el Banco Central no tiene capacidad de creación primaria de dinero porque no hay moneda, no es nuestra. Los únicos que pueden crear dinero son las instituciones bancarias a través de la multiplicación de depósitos. Si por la limitación de utilidades no pueden aumentar el patrimonio, no pueden hacer eso. Por elemental sentido de responsabilidad, porque la banca tiene unos índices mínimos de apalancamiento, y en ese sentido va a venir la restricción crediticia, no porque quiera la banca, sino porque le obliga este tipo de decisiones tributarias. Paco Velasco decía hace un momento, ¿por qué el trato especial para la banca? Es como que si en las otras profesiones también se dijeran, bueno, para reinventir su propia profesión tendrían esta figura. La banca sí. Las reinversiones se aplica a todas las actividades. El 10% de deducción de impuesto cuando se reinvierte es general, no es solo a la banca. Es a todas las empresas. Ahora es a todos menos a la banca.
Entonces, todo esto tiene una dedicatoria, hay que castigarlo, hay que sancionarlo. Y obviamente 7 millones de ecuatorianos y 20.000 millones de depósitos están ahí, cuidado con ellos. Entiendo que ahora en la mañana tienen una reunión en la Asociación de Bancos Privados. ¿Cuál es el propósito? ¿Tiene usted alguna información? Bueno, estamos intercambiando puntos de vista, estamos en un proceso intenso de análisis porque hay distintas vertientes y ángulos sobre los cuales hay que analizar el tema por lo delicado que es, de tal manera que no le debe llamar la atención al país que estemos en un proceso, yo diría, continuo de conversación y coordinación para tener una postura pública que sea homogénea de todo el sistema. En la misma línea de análisis de hace un momento estaría el cambio del cálculo en el anticipo mínimo de los bancos también. Estamos hablando del 3%. El 3% de los ingresos gravables, lo cual quiere antes era solo de la rentabilidad, ¿no? Ahora es de todo. Lo cual quiere decir que si el día de mañana una banca no gana el 3% de los ingresos gravables, tiene un impuesto a las pérdidas. Que este sistema de anticipos, Carmen, es un sistema mal utilizado en el Ecuador y es una mala copia del famoso sistema de anticipos que fue inventado por el papá de los neoliberales, Milton Friedman, en el año 1942, durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, para financiarle al gobierno anticipadamente y darle recursos para que cubra los gastos de guerra. Este es el sistema de anticipos. Cuando una economía está en situación de guerra, cuando una economía está en situación de crisis, y ahora le utilizan de esta manera. La banca entra, igual que muchas otras actividades, a un sistema de anticipos sobre los cuales se puede llegar a tributar sobre pérdidas. O sea, se graba todos los ingresos. Pero lo que hay y lo que no hay. Con proyecciones. Con proyecciones y sin tomar en cuenta cuál es la rentabilidad real. Y ahí la repercusión para el ciudadano que nos escucha. Va a haber repercusión porque el ciudadano, la percepción es que, bueno, sigue afectándose a los banqueros. Pero ¿qué pasa con el cuentaviente? Como usted dice, son 7 millones de cuentavientes que tienen sus cuentas. ¿Qué significa todo esto? Significa que nosotros, con responsabilidad, Carmen, le estamos diciendo al país que esta es una ley destructora de valor. Es una ley que va a poner dificultades en el desarrollo de las actividades bancarias y puede generar problemas futuros. Que la banca no va a poder seguir atendiendo con la dinámica con la que atendió desde el año 2000 en adelante. Y de que muchas actividades podrán tener dificultades de financiamiento como consecuencia de esta restricción. La banca requiere un ambiente de paz y de tranquilidad para poder llevar adelante sus actividades. El gobierno ha sacado un tema en el momento más inoportuno y con un contenido absolutamente inconveniente y político. Si todos vamos a hacer política en el Ecuador sin medir las consecuencias, yo diría que Dios nos guarde, ¿no? ¿Es exagerado pedir una consulta al pueblo por el tema que estamos hablando? Pero ¿qué sacamos con la consulta? El 80% de los ecuatorianos, en una encuesta hecha por una de las firmas especializadas en eso, 88%, está en contra de que se le dé la información al SRI. El 88%. El 80% está en contra de que se estatice la banca. Ahí está la encuesta, está circulando en este momento. Entonces yo creo que hay una posición clarísima de la opinión ecuatoriana, más allá de lo que digamos nosotros o de lo que digan los especialistas. Los ecuatorianos sienten que esto en manos privadas está bien manejado y que esto en manos públicas puede tener dificultades enormes. Ahora, ¿es un proyecto que atenta contra la propiedad privada? Claro, Pachano? por supuesto. Por eso le decía que esto en la doctrina internacional se denomina como expropiación velada. Pero le da sostenibilidad a las finanzas públicas. Sí, pero ¿qué nos interesa tener unas finanzas públicas sostenibles si tiene un país que no camina? Esas propias finanzas públicas se destruyen. El tema es que para que haya bienestar colectivo hay que generar un ambiente propicio para que haya más empleo, para que se invierta más, para que todo el mundo sepa que tiene un papel dentro de la sociedad. Hay que pagar los tributos y nosotros no vamos a discutir respecto a la obligación conceptual de pago de tributos. Pero no se puede pedir en ese sentido, Carmen, que quien realiza una actividad privada esté sometido a que todo lo que gana se entregue al Estado
O por el otro lado, de que les regulen hasta los salarios, cuando el Estado no tiene absolutamente nada que ver con ello, y el Estado se beneficia de los impuestos que pagan quienes ganan esos salarios. ¿Podría afectarse la confianza del cuentaviente? ¿Podría? Porque no perdamos de vista que en la banca, para el sistema financiero, la confianza es un elemento fundamental. Nosotros estamos señalando precisamente todos estos elementos, Carmen, porque no queremos asomar como responsables de lo que pueda pasar en el futuro. Iniciamos esta charla con dos aspectos fundamentales que usted dijo. La banca debe sustentarse con solidez y disponer de liquidez. Dos factores elementales, básicos y fundamentales para la banca. ¿Se están afectando la solidez? Se pueden afectar, claro. ¿Se pueden afectar la solidez Claro, y la liquidez? Claro, clarísimo. Por eso estamos advirtiendo. La solvencia de la banca se ha venido construyendo a lo largo de los años con la capitalización permanente de utilidades. Hoy día no va a haber, porque el Estado se va a llevar prácticamente casi todas las utilidades. Porque la banca no puede revisar los precios para ajustar el efecto. Si no se puede decir, desde el día de mañana van a costar más las chequeras porque está fijado el precio. Entonces, como a la banca le cargan más costos y encima le hacen pagar impuestos sobre los ingresos gravables y no sobre los resultados netos, la banca va a entrar en un proceso de estancamiento, y con el estancamiento va a haber restricción crediticia. Es que eso es curso número 1 de política monetaria. ¿Qué pasa con el Pacífico, con el BIES, en fin? El BIES no le pasa nada. Además no sabemos ni cómo está porque nunca publica balances. El Pacífico va a sufrir exactamente lo mismo. Y ese es un buen ejemplo. Gracias por la oportunidad, Andrés. El gobierno ha venido manejando el Pacífico durante todos estos años y los indicadores son parecidos a los nuestros, los del Pacífico. Lo cual quiere decir que el gobierno tiene más o menos el mismo nivel de ineficiencia que el resto del sistema bancario privado. Porque ahí está el Pacífico. Ahí está el ejemplo del Pacífico, manejado por el Estado desde hace algunos años. Bueno, y con reservas en el exterior, además. Y con reservas en el exterior, y con banco en el exterior, y con liquidez en el exterior, porque necesita, Andrés. A propósito, ¿para qué sale la plata al exterior? Porque para financiar. Nos decía hace un momento el señor Velasco que ustedes están financiando el desarrollo de otros países o de otros sectores. Son alrededor de 2.000 millones que la banca ecuatoriana, son 26 bancos, mantienen esos recursos en el exterior, que ahora se los grava con impuestos, incluidas las filiales. ¿Por qué tienen esos recursos afuera? Por dos razones fundamentales. La primera, porque necesitamos para poder financiar el comercio exterior ecuatoriano. La primera. Notas de crédito. Cartas de crédito, de importación, de exportación, transferencias, todo. Uno. Y dos, por seguridad de nuestros depositantes, porque lo tenemos invertido en papeles sumamente seguros y líquidos. Yo le voy a hacer una comparación para que entiendan las personas que nos escuchan. A la banca le han obligado en el año 2012 a que compre más o menos 600 millones de bonos del Estado. El día en que nosotros tengamos una necesidad urgente, ¿usted cree que el Estado nos va a poder entregar la liquidez de esos bonos? Los 600 millones. ¿Usted cree? No, esos papeles no son líquidos. Esos papeles no se transan en el mercado. Vamos a la Bolsa de Valores de Quito, a la de Guayaquil, o vamos a una Bolsa de Valores y diga, aquí tengo un papel del Estado ecuatoriano, ¿quién me compra? No le compra a nadie. Pero si nosotros tenemos papeles de otros gobiernos, y voy a poner un ejemplo, papeles del gobierno colombiano, papeles del gobierno peruano, papeles del gobierno chileno, papeles del gobierno mexicano, uno sale al mercado ese rato y le arranchan los papeles, le arranchan los papeles. Entonces la banca, como defensa y protección de los depositantes, tiene esa liquidez. Esa liquidez es el mejor fondo de estabilidad que tiene el país. Y si nosotros atentamos contra ello, con este tipo de impuestos, simplemente debilitamos a la banca. Pero han traído ya recursos. Trajimos por orden del gobierno para que fomentemos el desarrollo nacional, y nos sirvió simplemente para que nos obliguen a comprar bonos del Estado, a pesar de que en el Código de Finanzas Públicas se prohibía esa obligación. Entonces, nosotros le hemos dicho al gobierno, bueno, ¿y por qué nos obligan a comprar bonos del Estado? Ahí el silencio es elocuente. ¿Y por qué nos están obligando? Porque las finanzas públicas son deficitarias y necesitan más dinero. Entonces todo esto cae en ese plano
de un gasto fiscal desmesurado, desproporcionado, en donde $100 el barril ya no les alcanza. En cuanto a otros sectores de la economía que ganan bien, decía Paco Velasco que efectivamente hay otros que tienen un volumen de ganancias, pero no precisamente de utilidades, que esa es la diferencia con la banca. No sé qué economía haya estudiado el señor Velasco para hacer esa diferencia. La verdad es que ganancia es ganancia y rentabilidad es rentabilidad en todo texto de economía. Cuando uno hace un análisis de si es bueno o no es bueno un negocio, uno no mide cuánto ganan, sino qué porcentaje de rentabilidad tienen sobre el capital que invierten. Yo me puedo poner en una tiendita de la esquina y ponerle $5,000 de capital y ganarme al año $5,000, lo cual quiere decir que tengo una rentabilidad del 100%, y para esa persona es un lindo resultado, y ojalá lo haga. Otra persona puede necesitar poner 5 millones y ganar solo $500,000. Claro que gana más que el de la tienda, pero en proporción al capital no les resulta negocio. Entonces, aquí no hay por dónde perderse. La rentabilidad marca la viabilidad de un sector, no el monto. Porque usted puede tener en el petróleo que ganan miles de millones de dólares, pero si hay que invertir igualmente miles de millones de dólares, hay que ver en esa relación si es que la proporción le hace o no atractiva al sector. Economista, finalmente 8:52. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? ¿Van a asistir a la por supuesto, sí, vamos a ir a la... No sé si mañana o el miércoles, la verdad es que ese no es un tema que lo estoy manejando yo, pero claro que vamos a ir y vamos a dejar sentadas las responsabilidades de este tema porque es extremadamente delicado. Yo no quiero que el día de mañana nos digan a nosotros, como ahora falsamente nos inculpan, de que no advertimos al país las consecuencias de esta decisión. Por ejemplo, nosotros advertimos el daño que iba a hacerle al país la eliminación del impuesto a la renta y la incorporación del impuesto del 1% a las transacciones financieras en el año 98. Lo dijimos. Y obviamente se fueron cientos de millones de dólares como consecuencia de esa decisión. Se fueron. Y después cuando nos decían, oye, ¿qué pasó? Si les advertimos. Nosotros les advertimos. Entonces van a quedar testimonios muy claros de quién asume las responsabilidades de lo que va a suceder en el futuro como consecuencia de la aplicación de este proyecto. Economista, muchas gracias. Por encantado, gusto saludarles. Gracias, Andrés. 8:53. Este jueves abre la 17ª Feria Expo Cuenca en Quito.